Doctor, muy buenas tardes. En esta ocasión tenemos el honor de estar con usted y buscamos tener un diálogo entre usted, el instituto y los alumnos. Para ir directamente al asunto, queremos conocer quién es el doctor Alfonso, dónde nació, qué estudió, qué le gusta, si hay algún platillo en especial. Sabemos de su preferencia plástica, queremos que nos hable de usted. Gracias, muy amables, y qué bello recordar desde mi nacimiento. Yo nací en la Ciudad de México, cuando era la Ciudad de México. Nací junto a donde nace la historia de mi país. Nací en la calle de San Ildefonso, en el barrio universitario. Por coincidencia, nací un 23 de enero, el año 1951, pero el 23 de enero se celebra el día de San Ildefonso. Por eso la coincidencia entre mi fecha de nacimiento y el lugar donde nací. De ahí deriva el llamarme Alfonso. Yo creo que si me ha puesto Ildefonso, mi padre hubiera tenido un problema con mi madre. Nací en la casa donde vivió el prócer cubano José Martí. Ahora es la Casa de la Cultura del gobierno de Tlaxcala. Tuve la suerte de haber nacido en el lugar mismo donde se fundó la Tenochtitlan, a un costado de nuestra Escuela Nacional Preparatoria. Ahí se fundó también, a 2 calles del Palacio Nacional. Y mi vida transcurrió en lo que se llamaba el barrio universitario. Tuve la suerte de que mi padre trabajara para una de las secretarías más emblemáticas del gobierno de México, la Secretaría de Bienes Nacionales. Así es que tuve la suerte, desde los 4 años que estudié el kinder y que me pasaba a recoger mi padre para llevarme a su trabajo, a las instalaciones del Palacio Nacional. Ahí, a los 4 años, corrí por sus jardines, por sus pasillos, ya que en aquel entonces el horario de los burócratas era de 8 a 3 y la gente de mantenimiento entraba después de ese tiempo y teníamos el Palacio Nacional libre. La Secretaría de Bienes Nacionales estaba en los edificios de enfrente, Moneda 4 y Moneda 16, lugares con una gran trascendencia para México también. Moneda 16, el arzobispado, y ahí es cuando Juan Diego le enseña al arzobispo las flores que le llevó, que le había regalado nuestra Virgen de Guadalupe. Era pura historia que yo viví desde mi nacimiento. Vivir en un lugar privilegiado, la Ciudad de México. Posteriormente tuve la suerte, y ha sido uno de mis grandes privilegios, tocarme fundar muchas instituciones y lugares. Inicio mi escuela primaria en un lugar adjunto a la penitenciaría de Lecumberri. Ahí mi padre trabajó en sus talleres, fue un funcionario federal que trabajó para la cárcel de Lecumberri, y cuando habitan los llanos, le toca la suerte, por la misma Secretaría de Bienes Nacionales, de obtener la casa de la esquina de Héroe de Nacosari y lo que era Avenida del Rastro, pegadito a la cárcel de Lecumberri. Al nacer toda esa colonia, nace algo bien importante, su escuela primaria. Y así es como yo ingreso a la escuela primaria Ernesto Alconedo al primer año, y me toca ser fundador de esa escuela. Más adelante, al estudiar la secundaria,
se funda la escuela secundaria número 70, la Mahatma Marachay Gandhi, en la colonia Romero Rubio, y me toca ser fundador de esa secundaria. Para mí es un honor haber iniciado con esas dos instituciones. La escuela preparatoria la empiezo a cursar en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la preparatoria número 5, allá en los alfalfares y establos de Cuapa. En aquel entonces eso era lo que veíamos en ese espacio, y volteábamos hacia la derecha y siempre encontrábamos los dos grandes volcanes, Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Importantísimo, porque una de mis grandes aficiones son los volcanes. Y vamos a hablar un poquito, cuando hablemos de pintura, sobre un gran mexicano, el doctor Adler, que es quien ha pintado mejor los volcanes mexicanos como ninguna otra persona en el mundo. Si quiere, podemos abordar directamente este tema, porque es una de las preguntas que tenemos para conocer un poco más acerca del doctor. El doctor Adler es una gente bien emblemática del siglo XX, y que le dio a México un gran esplendor. Y precisamente ese carácter de él explosivo, porque era tan explosivo como sus pinturas, me crearon un admiración hacia él. Y es uno de los gente que llenó más el nacionalismo mexicano, y me hace muy cercano a él. Yo, hasta que me jubilo en el gobierno del Estado de México y vivo un impasse, no sabía qué hacer, y decido aprender a pintar. Pero creo que llevaba esa semilla de él, y empiezo a pintar, y me fascinan los volcanes. Precisamente hace 3 días tuve la oportunidad de estar tan cerca como estoy con este cuadro que está atrás de mí, con una de las obras del doctorado. Sería algo para mí maravilloso que ustedes las conocieran. Se las voy a poder obsequiar para que la conozcan. Curso mi preparatoria, y la suerte me lleva a regresar a la preparatoria número 2, que estaba en la calle de Licenciado Verdad número 7. Es la Erasmo Castellanos Canto, otro gran universitario. Y en ese preciso momento, en el año de 78 o tal vez 79, desconozco, es Licenciado Verdad y la calle de Guatemala. Cruzábamos una calle más y teníamos en la esquina la editorial Purrúa. La editorial Purrúa, ahí en Tacuba y Argentina. Y como estudiante que pasaba a tomar su camión a 2 calles ahí junto a la Secretaría de Educación, pues me tocó ver a unos trabajadores haciendo excavaciones como se hacían en la Ciudad de México. Gran noticia nos hemos llevado posteriormente, cuando sabemos que esos trabajadores estaban descubriendo las raíces de nuestro país. Es lo que ahora se llama el centro histórico. Todas las ruinas que están ahí, al encontrar la Conchuxalti, se dieron a la tarea de empezar a quitar todas esas vecindades y todo, y descubrir que ahí era el origen de, y esto a una calle de San Ildefonso, de la calle donde yo nací. Más adelante tengo la suerte, como estudiante universitario, de ir a la Facultad de Contaduría y Administración y estudiar la licenciatura en Administración de Empresas. Tengo dentro de esto otra gran satisfacción. Ya como empleado federal, ingreso a la Lotería Nacional. Y la Lotería Nacional
otro de los grandes emblemas de mexicanos, que así era como nos la presentaban cuando ingresábamos. En ese entonces ya tenía 240 años de haberse fundado, y nos decían: en México los mexicanos solamente creen en dos cosas, en la Virgen de Guadalupe y en la Lotería Nacional. Y tengo la suerte de sacarme la lotería. ¿Cómo? Por dos razones. La primera de ellas, que la lotería me da la oportunidad de, entre sus planes de formación de posibles funcionarios, invitarme a cursar una maestría. Y así es como yo conozco el GIESAP. En aquel entonces su nombre completo era Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública de México. Hoy ya no traemos ese de México en nuestra querida institución. Mi estimado doctor, ¿nos podría usted compartir cómo fue o cómo se inició esa relación con el instituto? Creo que hay una anécdota de por medio. Bueno, la anécdota que hay es, voy a ligarla a la inicial. Volviendo a celebrar que la vida me invitó a ser pionero en mi primaria, en mi secundaria, tengo la dicha de ser fundador en la primera generación de maestros en administración pública del GIESAP. Y es precisamente una fecha muy especial para mí, porque hoy estamos a 40 años de aquellos días, porque fue el 12 de febrero del año de 1977 en el Hotel María Isabel Sheraton que nos reunimos 120 nuevos compañeros que fuimos los que fundamos la primera clase. Nuestro decano como maestro, el contador público y licenciado, así se manifestaba, hoy sé que es un brillante doctor, Alfonso Aguilar Álvarez de Alba, quien tuve como primer maestro, y me maravilló la forma tan clara y tan fácil de enseñarnos la metodología de la investigación. Un verdadero científico que aún tengo por ahí mi pequeño libro que escribió sobre la mercadotecnia, que también es el primer libro de mercadotecnia que se escribió en el país. Y don Alfonso, que había sido también mi maestro en la Facultad de Contaduría, me lo vuelvo a encontrar. Somos un grupo bastante amplio, pero predominan dos grupos dentro de esa maestría. El grupo Lotería, del cual ingresamos 7 u 8 compañeros, y el grupo Politécnico. El grupo Politécnico que también ingresa como con 8 o 10 compañeros, y de repente, así, instantáneamente, se crea una competencia a buscar las mejores calificaciones de del instituto. Terminando el maestro Álvarez de dar su clase, nuestro segundo maestro es otro Alfonso. Ya somos 3 Alfonsos en la primera jugada. Don Alfonso Nava Negrete. En aquel entonces era magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación. Él llega a impartirnos el derecho administrativo, constitucional y administrativo, constitucional y administrativo. El tercer maestro
que conocemos, Emiliano Orozco, decía: Emiliano como Zapata y Orozco como el pintor, michoacano. Y si no me lo creen, aquí traigo unas estampitas para que se den cuenta. Los tres autores de libros. Emiliano habla sobre la comunicación efectiva y nos da comunicación. Otro de nuestros maestros en ese momento, quien más adelante va a tener un peso muy específico dentro de la historia del instituto, es el maestro Enrique Cerna Elizondo, abogado, y que posteriormente serán algunas otras personas quienes hablen sobre su participación en el instituto. Y por último, Administración de Recursos Humanos, y ahorita se me va el nombre de mi querido maestro, porque también fue maestro mío en la universidad. Era una maravilla el recibir de ellos ese brebaje de conocimiento, porque no eran los catedráticos, eran las personas que nos llenaban con sus anécdotas, con sus experiencias y con su praxis a entender lo que no se podía entender en los libros. Vamos a acercarnos mucho porque al terminar ese primer semestre tomamos la decisión de ponerle nombre a la generación. Y como en ese momento pesaban más los compañeros de Lotería Nacional, ellos fueron los que definieron quién sería nuestro líder como ejemplo para poder ser quien le diera nombre a la generación. Y me toca nuevamente ser el primer representante de los alumnos del instituto, junto con otro de mis compañeros, el ingeniero Armando Rosas y Martínez, y buscamos a un prohombre, a una gente que hoy la gente del Estado de México lo nombra a cada instante, porque muchos, cuando les dijimos quién era, nos dijeron: oye, tiene nombre de calle, y otros nos dijeron: tiene nombre de municipio, pero tiene el nombre que más peso le ha dado al Estado de México, junto con Isidro Fabela, a un líder de juventudes. Era un joven al que en ese momento fuimos a llamar. En ese momento, ese joven ya tenía 80 años. Y nos dijo: cuando yo muera, tengo en mi testamento político que quiero tener un mausoleo mucho más grande que el que tiene Napoleón. Y cuando él murió, descubrimos ese mausoleo. Me estoy refiriendo al doctor Gustavo Vaz Parada, rector universitario, director de la Escuela de Medicina, científico, senador de la República, secretario de Estado, la Secretaría de Salud, gobernador del Estado de México en 2 ocasiones, la primera a los 19 años y la segunda a los 50 y tantos. El municipio de Tlalnepantla se llama Tlalnepantla de Vaz y cruza una de las avenidas más importantes del país, la vía Gustavo Vaz. Él es quien nos acompaña y le damos el nombre a la generación, Gustavo Vaz Parada. Y cuando nos toca acompañar a su familia a depositar sus restos, nos dimos cuenta que nadie ahorita conozco que tenga un mausoleo más grande que él. Él escogió el Chinaltecal, conocido como el Nevado de Toluca, y ahí fuimos a depositar sus cenizas en las lagunas
que estaban en la parte de arriba. Desde muchos, pero muchos kilómetros a la redonda, se alcanza a ver ese gran mausoleo. Tuvimos la oportunidad de tener al maestro como al doctor, porque era médico y tenía cerca de 9 doctorados, muchos de ellos honoris causa, pero reconocido mundialmente. Un gran honor, y ahí me di cuenta de la grandeza que estaba teniendo el instituto. Grandes maestros, grandes gente que se estaba acercando ahí. Tan fue grande el ejemplo que el instituto en el año de 1978 crea una medalla, se llama Medalla a la Administración Pública, Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública, y se le empiezan a dar. La primera persona que la recibe es el expresidente de la República, don Emilio Portes Gil. Al siguiente año se le entregan a don Miguel Alemán Velasco, también expresidente de la República. Y no estoy seguro si la tercera fue a don Emilio, ya dije de Emilio Portes Gil, claro. Sí. Entonces es el otro presidente que estaba todavía vivo. Ahorita recuerdo su nombre. Ahí ya empieza a dejar el instituto huella de la grandeza que iba a crear. ¿Y por qué salió el doctor Vaz a todo esto? Porque él decía, los mexicanos, no era la época del internet, los mexicanos que estudian sus estudios superiores reciben su enseñanza de maestros que vienen recibiendo la información del apunte que tomaron en su clase, y sus libros son copias de libros que se trajeron a la traducción y que se escribieron 30 o 40 años antes. Y estábamos nosotros viviendo en ese momento con los autores de los libros, con los autores de la historia, con los autores de la administración pública, que en ese preciso momento nos estaban brevando de primera mano. No necesitábamos libros, estábamos recibiendo la historia misma en el momento mismo que se estaba desarrollando. Gran cantidad de maestros puedo nombrar, y con gran orgullo, precisamente gente que estaba haciendo historia en ese momento, invitados que tuvimos, a don Mario Moya Palencia, al maestro Andrés Serra Rojas, a el maestro González Yaca, una disculpa de no recordar ahorita su nombre completo, Emilio Rabasa, el maestro Newman, gente que ha creado historia en México, compañeros que yo les puedo decir han sido gobernadores, han sido senadores, han sido gente importante que han hecho la administración pública, pero la verbaron de un lugar, del IESAP. El IESAP en aquel entonces competíamos fuertemente con nuestros compañeros de INAH. Eran, con el apoyo del gobierno, quienes tenían esa historia, pero nosotros estábamos creando una nueva historia.
hablar de ese orgullo de pertenecer al Instituto de Estudios Superiores en Administración Pública, el ISAP. ¿Qué nos puede platicar al respecto? Bueno, orgulloso estamos todos quienes nos tocó haber brecha, porque no solamente hicimos la aparición en la maestría. El instituto esperó que las 2 primeras generaciones de maestría terminaran sus ciclos escolares. Y cuando iniciaba el tercer semestre, la tercera generación de maestros, estaba iniciando la primera generación de doctores. Y fuimos afortunados, un grupo ya más pequeño. Éramos aproximadamente 30 personas quienes iniciamos la educación para obtener nuestro doctorado. Fue algo muy interesante poder unirnos con la segunda generación. Una segunda generación que traía consigo a muchos compañeros que también destacaban mucho en la administración pública. Y el orgullo nos dura 40 años. Y ojalá tengamos la oportunidad de ver a nuestro instituto celebrar sus primeros 50 años y que también el instituto haga una historia. Créanme que me siento orgulloso de saber que ustedes están logrando unir toda aquella información para dejar huella. Platicaba con nuestro rector y nuestro vicerrector y vi que principalmente a nuestro vicerrector, el doctor Erwin Isel Padilla García, le gustó una frase que platicamos. Cuando le dije, en el instituto tenemos historia, tenemos memoria, tenemos presente, tenemos futuro. Y así es como siento la historia de nuestro instituto, que podemos hablar del pasado, del presente y del futuro, y siempre hablaremos con orgullo de él. Mis felicitaciones también a ellos, al doctor Margarito Padilla, por haber retomado nuestro instituto y hacerlo llegar hasta donde este momento estamos. Tuve la suerte de haber hecho contacto con el instituto hace 1 año y meses y fue un honor enterarme de la grandeza de algo que nos tocó ver nacer, y hoy lo veo como una institución madura, una institución que ha dejado honda huella en la administración pública. El administrador público actual es alguien ya no improvisado, y quien esté creyendo en la oportunidad de que me aparezco, verborreo, arrastro gente, me comporto violento, encuentra la posibilidad de cambiar este país, siento que está equivocado. La verdadera historia de este país habla de sus grandes obras, de sus grandes hombres y de sus grandes obras. Y precisamente en este gobierno lo que más se ha hecho es cambiar la estructura con sus reformas. Y esas estructuras y esas reformas no se hicieron de capricho, se hicieron con el conocimiento y la proyección hacia el futuro. Hemos vivido una historia, yo digo que nuestro presidente ha sido un presidente con mala suerte. ¿Por qué?
En un país petrolero se nos cae el precio del petróleo. Nos vienen grandes desastres. Parecía, no de mentira, que cada año tenía su desastre el país y las obras se nos venían cayendo. Pero si no hubiéramos tenido estas reformas, nuestro país en este momento estaría viviendo situaciones de mucha angustia. Nuestro presidente fue visionario e hizo reformas y está creando cimentaciones para las futuras generaciones. Él también es un estudioso, no es alguien que haya sido de la noche a la mañana. Tiene toda una trayectoria política y toda la gente con la que yo tengo el gusto de laborar en la presidencia de la República es gente muy estudiosa, gente con una trayectoria política. Y nosotros, los que trabajamos con él, sí somos gente de mucha buena suerte, porque trabajamos con él. Creemos en México y creemos que las cosas se deben de dar como se están dando en este momento, creando lo que es la cimentación para un México diferente. Es un placer que esto también lo sepan los alumnos del instituto, que sepan que quienes estuvimos atrás, que llegamos con toda esa ilusión a estudiar nuestra maestría o nuestro doctorado. Hoy sabemos que ustedes tienen también una licenciatura. Siempre lo hicimos por el cariño a México y siempre dejando huella en el quehacer diario, porque es otra de las cosas que nos enseñó el instituto. Una ética sobre la función del administrador público. El administrador público está para servir, no para servirse. Por eso es un servidor público. Tiene mucho que dar. Tenemos que ser ejemplo. La administración pública y la historia de la humanidad nos presenta grandes hombres, pero también nos ha platicado de gentes que se han desviado en el camino. México necesita administradores de carrera. México necesita gente que crea en sus instituciones. Las instituciones prevalecen y los hombres pasamos por ellas. Estas sillas que tenemos son prestadas y dichosos nos vamos a sentir que alguien mejor que nosotros vengan y las ocupen, porque creemos en nuestra juventud y creemos que esa juventud viene mejor preparada que nosotros, con un gran cariño que sí tenemos de nuestros viejos, de nuestros ancestros, de quienes fundaron este país desde sus orígenes. Y ahí tenemos el abuelo de todos nosotros, Cuauhtémoc. Tampoco era improvisado, él también era un estudioso. Netzahualcóyotl, gente que para gobernar se preparó, y esto es lo que necesitamos, gente muy preparada para poder cumplir una misión, porque esto, la administración pública, también es un apostolado. ¿Usted tendría algún mensaje en especial a ese compañero que hoy está en las aulas del instituto, ese administrador que está trabajando en la línea en la trinchera, ¿sí? ¿Usted qué podría decirles a ellos? Crean en lo que hacen, prediquen con el ejemplo, no estudien para obtener una mejor posición. El origen de las maestrías y el doctorado
tiene su base en algo muy hermoso: la docencia y la investigación. Si ellos transmiten esa experiencia a sus siguientes generaciones, o si hacen trabajo formal de investigación, van a dejar cosas que no van a ser perennes, van a ser de mucho valor para las siguientes generaciones. No piensen en la vuelta de la esquina, piensen en un país grande y que a ellos les toca darle esa grandeza. Creo que solamente este es el primer capítulo de algunos más que esperemos que podamos compartir con usted. Y claro, debido a su tiempo, por este momento vamos a llegar solo hasta aquí. Esta es una charla, esta charla ha sido verdaderamente rica en conceptos, rica en conocer una persona que realmente tiene el apostolado, vive con el ejemplo de lo que ha sido su vida. Maestro, muchas gracias. Si tiene Te robo mensaje, algo, sí, porque a mí me interesa algo muy importante. Nuestro Premio Nacional de Administración Pública. Déjame traer claro algo para si me permite.